Bienvenidas y bienvenidos a nuestra plataforma en donde estamos compartiendo nuestros ejercicios, los ejercicios correspondientes a nuestro taller. Bueno, retomando lo que les comentaba en nuestro video ejercicio de la sesión anterior, continuaremos con estos estudios, esta serie de estudios de composición, ¿no? Entonces, recuerden que además de ya hablar de la composición de nuestros ejercicios, estamos hablando también del tema del desarrollo de los estudios de dibujo para el desarrollo de estas composiciones, ¿no? Entonces, como vemos, aquí estamos comenzando con este nuevo ejercicio que dividiré en dos partes por ser bastante largo, bastante amplio, lo dividiré en dos partes. En esta primera parte revisaremos un poco la cuestión del dibujo y la cuestión del estudio del dibujo, el desarrollo del estudio del dibujo, y al mismo tiempo hablaremos de una manera introductoria, una pequeña introducción sobre el tema de esta composición en específico, ¿no? De esta composición. Bueno, como ustedes podrán ver aquí ya estamos dando avance ya a nuestro dibujo referencial en esta primera etapa, ¿no? En esta primera etapa. Les he comentado mucho que es importante tener lo más posible de soltura en nuestros trazos, utilizar nuestros materiales que estemos ocupando para el dibujo con la mayor soltura posible, con la distancia adecuada entre nuestros dedos y lo que utilizamos como material, ¿no? En este caso, vean cómo tenemos más precisión, buscamos más precisión en esta parte. Al principio se buscaba un trazo más fluido, ¿no? Más constante, y aquí ya al buscar precisión nos acercamos un poco más. Bueno, estamos viendo que nuestro dibujo referencial lo hicimos, bueno, en este caso yo lo hice con lápiz, ¿no? Hice un dibujo referencial y estoy continuando con la parte de un poco de la luz, ¿no? En la parte de las sombras, donde voy a ubicar las escalas tonales con este marcador de carboncillo. Es un marcador de carboncillo. Este tiene un acabado más o menos intermedio, no es muy blando, no es muy oscuro, pero sí me puede funcionar porque al final de cuentas lo que pretendo es determinar ciertas zonas con estos grises, ¿no? Y con esta intención de provocar todos estos grises y estas zonas en donde van a ir estas sombras, ¿no? Para ir dando cuenta de esta primera etapa de nuestro ejercicio, en esta etapa del dibujo, ¿no? Del estudio del dibujo y del estudio lumínico del dibujo. Aquí sí vamos a entrar en un estudio más profundo en cuanto a la iluminación, además de que utilizaremos, como lo hemos hecho en la mayoría de los últimos ejercicios que hemos realizado, utilizaremos óleo pastel, y el pigmento que nosotros utilicemos para nuestro dibujo, para nuestro estudio lumínico del dibujo, funcionará bastante para utilizarlo junto con el material que utilizaremos para este ejercicio. En este caso, repito, es el óleo pastel, ¿no? Entonces vean cómo vamos viendo en dónde son las zonas que vamos ocupando para ir acentuando las sombras, ¿no? Las partes, los sombreados, ¿no? Las tonalidades intermedias que vamos provocando, que vamos desarrollando al tiempo en el que estamos modelando en nuestro estudio lumínico. Bueno, voy a dejar un poquito para que vean cómo avanza en esta etapa el ejercicio. Como podrán ver, en donde marcamos más sombreado, ¿no? Donde utilizamos
más del pigmento del carboncillo, soltamos más nuestro material, ¿no? Dejamos más distancia en este material para que fluya este trazado, ¿no? Para dejar que vaya fluyendo este trazado. Y en donde queremos tener más control de la línea, donde queremos, acercamos nuestro agarre, ¿no? Nuestro agarre, el agarre de nuestros dedos, lo acercamos más hacia la punta. Pero lo que siempre les he comentado y les hago mucho énfasis es que procuren tener la mayor disponibilidad de utilizar lo más fluido todo su psicomotricidad, ¿no? Todo la cuestión del agarre en las falanges de sus dedos, pero también permitan que trabaje la muñeca, el codo, el hombro, para que haya más fluidez, y eso va perfeccionando también un poquito más la técnica. Habrá lugares, habrá partes en las que quieran hacer este control, este agarre más cerrado, más cercano a la punta del material que estén utilizando. En este caso, bueno, yo estoy ocupando este marcador de carboncillo. Habrá que tener un poco más para controlar más esta parte de la línea, ¿no? De lo que estemos marcando. Pero yo les sugiero, pero también veamos cómo en las partes donde se fluye más, donde pretendemos fluir un poco más, tomamos la mayor distancia posible. Entonces, por eso yo les sugiero que practiquen mucho con estas cuestiones técnicas a la hora de dibujar. Lo mismo funciona cuando lo utilizamos a la hora de pintar con el pincel. Por eso los pinceles tienen estas distancias, son tan grandes, son tan largos, porque se trata de poder tener estas posibilidades en la fluidez de nuestro trazo de pintar, ¿no? Obviamente cuando nosotros utilizamos estos materiales que se van desgastando, ¿no? Se van haciendo cada vez más pequeñas estas puede ser una barra de Conté o puede ser una barra de carboncillo. En este caso es un marcador de carbón, ¿no? De carboncillo. Se van desgastando y pues bueno, el agarre ahí obligadamente lo vamos acercando más a la punta, ¿no? Porque se va desgastando y pues no nos queda de otra. Pero yo siempre les sugiero que procuren siempre utilizar lo más posible de la distancia para que vayan teniendo la técnica en el trazado y vayan aprendiendo a dominar un poco más, cada vez más estos materiales, ¿no? Para que vayan teniendo más soltura en su trazo, más libertad. También al adquirir más soltura y más libertad a la hora de trazar, también adquieren más velocidad, y al ir controlando esta precisión, van obteniendo esta velocidad, ¿no? Entonces, es muy importante que lo practiquen en todo momento, no solamente a la hora de hacer sus estudios, practíquenlo muchísimo en sus bitácoras, a la hora de desarrollar sus bitácoras, practíquenlo mucho en sus apuntes, ¿no? En los pequeños apuntes rapidísimos que hagan. Traten de hacer apuntes de segundos, pueden ser 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, apuntes lo más rápido posible, van ejecutando esto y teniendo más soltura en su agarre, teniendo más distancia en su material a la hora de trazar y de dibujar. Bueno, veamos esta parte, cómo avanza el ejercicio. Y ahora podrán darse cuenta que no estoy matizando con el dedo, ¿no? En este caso, o con algún otro material. También existen difuminadores, ¿no? Para matizar, para difuminar el pigmento que ocupemos. Podrán darse cuenta que no lo estoy ocupando, sino que estoy entrando directamente con el asurado a la hora de trabajar los valores tonales, ¿no? Sobreponiendo más pigmento en donde quiero que sea más oscuro, ¿no?
trabajando con el fondo del blanco para la generación de los grises, la escala tonal que se requiere para resolver esta primera parte del estudio lumínico que estamos haciendo, ¿no? Aquí estoy trabajando solamente con el elemento de la izquierda de la composición. No hemos hablado aún mucho acerca de la composición, pero cuando en la siguiente toma, que es cuando se trabaja con el elemento, el ajolotito que está del lado derecho, que se ve una parte nada más en esta foto. Cuando la foto esté más abierta, ahora les voy a hablar ya un poco más de la composición. Pero bueno, aquí lo que les quiero comentar es que estoy utilizando solamente ashurado y la sobreposición del ashurado de las líneas para ir generando los grises más oscuros, ¿no? Utilizando el blanco del fondo, como les estaba explicando. ¿Por qué? Pues bueno, porque no va a ser un ejercicio meramente de dibujo, sino que este es el estudio lumínico previo, ¿no? Con dibujo, claro, para aplicar el pigmento, que será en la parte 2, en el siguiente video. Bueno, aquí precisamente ya estamos entrando en esta parte de la otra fotografía que les estaba comentando. Aquí está el otro trazo referencial del elemento de la derecha, que es el ajolote, que ya hice un trazo previo referencial con el lápiz, ya para trabajar con la misma barra de carboncillo, ¿no? En este caso es un marcador de carboncillo. Bueno, aquí vemos como todavía estoy trabajando un poco más con los detalles, líneas más precisas. Aquí se nota precisamente esta parte del agarre que les comento. En estas líneas más precisas, bueno, si me acerco más a la punta del soporte, del material, para controlar más estas líneas, ¿no? Justamente de lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? Y podemos ver cómo se avanza en esta parte del ejercicio. Voy a dejar que avance un poquito en esta parte del ejercicio y retomo la explicación cuando continúe con la parte del ashurado, ya con el marcador de carboncillo. Como verán, entonces ya se está retomando el material del marcador del carboncillo para el desarrollo de los acentos lumínicos, de las partes de las tonalidades que estamos provocando con el ashurado precisamente, ¿no? Como les comentaba, el ashurado. ¿Qué es el ashurado? Bueno, como lo hemos visto en nuestras sesiones, en las sesiones de nuestro taller, lo que se trata es el ashurado, es de tirar las líneas. Son líneas que se tiran en diferentes direcciones, en todas direcciones, para ir provocando esta sensación de volumen y de las escalas tonales que se vayan necesitando, ¿no? Utilizando todas las direcciones en un ashurado. Conforme se van sobreponiendo, unas a otras, es que se va generando esta sensación de volumen en el dibujo. Se utiliza mucho en el grabado. Es una técnica muy utilizada en el grabado cuando es metal con la punta seca. La punta seca es una punta de metal, una punta de acero que horada, ¿no? Hace surcos directos en la lámina, ya sea zinc o aluminio o cualquier otro material que se utilice para hacer el dibujo. Se utiliza también el ashurado en el grabado también de la madera. Ustedes en la gilografía podrán ver cómo es que también se utiliza mucho este recurso del dibujo y del diseño. Es un recurso del dibujo y del diseño para estas soluciones a la hora de hacer estas representaciones, estos dibujos, ¿no? Vean cómo se va utilizando esta técnica, esta manera de resolver, repito, sin matizar, ¿no? Sin utilizar, en este caso, como yo acostumbro a hacerlo con los dedos,
sin matizar, ¿no? Sino simplemente haciendo líneas y la superposición de estas líneas para ir generando cada vez más y más y más y más valores tonales más oscuros. Y aquí lo que se hace es que se utiliza, como les explicaba hace un momento, el blanco del fondo para los valores lumínicos con más luz, ¿no? Se satura con el pigmento, con la línea, con el azurado, se satura para ir provocando las escalas tonales más oscuras y se va permitiendo que con menos presión, ¿no? Con menos presión en el material y con menos líneas también el blanco del fondo funcione para las tonalidades más claras. Y bueno, en esta parte aquí vemos ya esta primera etapa de nuestro estudio lumínico, de nuestro dibujo y de nuestro estudio lumínico de la composición que estamos viendo, ¿no? Vemos cómo están los dos elementos. Es una composición con un fondo triangular, tiene un fondo triangular, ya está trazado el triángulo, pero vemos cómo está de manera horizontal. Y bueno, precisamente llegamos a esta parte en donde hablamos de la composición. Veamos cómo existen dos, en este formato horizontal, rectangular horizontal, tenemos estos dos elementos en el primer plano. Y aquí entra el elemento que está en el segundo plano. Aquí estoy dibujando ya con un carboncillo los nopales, que también tendrán su respectivo acento en cuanto a los valores lumínicos. Es un estudio lumínico que voy a utilizar un carbón. El carbón es más suave, son estas barritas de carbón que venden, estas varitas, más que barras, son varitas de carbón. El pigmento es más suave, es más, en este caso se impregna muchísimo, al ser más suave se impregna menos al soporte, y bueno, ya explicaré más adelante por qué lo estoy haciendo así, porque requiero que este sea un pigmento que se acentúe menos. En el caso de el marcador de carboncillo, se utiliza un carboncillo muchísimo más fuerte en el pigmento, es un pigmento más fuerte y se adhiere mucho más al soporte, en este caso nuestro soporte de papel que estamos utilizando, ¿no? Y ya explicaré en su momento por qué es así en la parte pictórica. Aquí continúo con la parte compositiva. Les estaba comentando que en nuestro formato es un formato rectangular horizontal, dividido en dos planos principales, en dos cuadrantes, más que dos planos son dos cuadrantes, el cuadrante izquierdo y el cuadrante derecho, por la línea que es la vertical central, ¿no? La vertical central es la línea compositiva principal, es nuestro elemento compositivo principal para la resolución de este diseño, de esta composición, en el diseño de esta composición. Más específicamente hablando, ¿no? Entonces, como les comentaba, ahí están los dos elementos, los dos pesos visuales, ¿no? Y damos cuenta cómo es que están los dos objetos del primer plano, ¿no? Que son el tema principal. En este caso el tema principal son el ajolote y el modelo, que es la modelo que se están viendo, se están mirando, están encontrándose en el centro natural de nuestro formato, ¿no? En el centro natural, que es donde se encuentran tanto las líneas, la central horizontal y la central vertical, ¿no? Entonces genera dos pesos visuales que, bueno, de una manera muy natural, ¿no? Muy evidente, van a dividir nuestra composición en dos partes y la va a equilibrar de esa forma, ¿no? Y en el segundo plano tenemos este nopal con estas tunas que se convierten en el subtema de nuestra composición, están en un segundo plano, y bueno, de tercer plano dejaremos nuestro fondo, ¿no? Y bueno, hasta aquí este ejercicio de dibujo, estudio, es un ejercicio de dibujo, de estudio lumínico y de composición. Repito, es la primer parte de nuestro ejercicio. Más adelante podremos ver
la segunda parte. En el siguiente video les pasaré la segunda parte y ya es la parte pictórica. Así que bueno, disfrútenlo, disfruten del arte, dejen que el arte los libere. Nos vemos en el siguiente video, que es la parte 2, la parte pictórica de este ejercicio de composición.